En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos radio escuchas chilenas y chilenos. Uy, la semana esta, ¿cómo se viene? ¡Ah, Chile Público! Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también los nuevos de radio. ¡Ay! Somos Radio Agricultura, señor Luis Fraile en los controles, desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Los Ángeles, 100.5, Nosoro, 91.1 en La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio ahora también se ve Canal 166 en Zapping TV y 143 en GTD. Vamos a celebrar porque tenemos el panel completo al inicio del programa y además asumo que usted está feliz con el triunfo de Yanete Jara. ¿Lo acomoda mucho o no? Bienvenido, señor Carlos Cuadrado. Bueno, nosotros comprometimos la palabra y trabajaremos por ella para su triunfo. Usted va a trabajar por la candidata comunista para que un comunista encabece el país. Y ustedes supongo que votarán en segunda vuelta por Kast, porque veo que Evelyn sigue cayendo. Votaré por cualquiera menos un comunista. Eso si algo que tengo claro en la vida es que jamás le voy a entregar un voto a un comunista. Bueno, tú entenderás que es lo mismo, pero en sentido inverso de este lado. Pero en verdad, ¿tú ves a José Antonio Kast como la antítesis del Partido Comunista en la versión de la derecha? No, porque el Partido Comunista tiene una razón que mueve a la acción. En cambio, los republicanos me da la impresión de un oportunismo ideológico y político temporal, que es una moda mundial, por lo tanto no es nada excepcional que surjan este tipo de populismos de ultraderecha, pero que al final hacen discursos, como dicen, caldo de lengua para marear a la gente, pero a la larga los resultados no están. Entonces, a mí me gusta la gente que dice algo y cumple, aunque sea equivocadamente, pero cuando se hacen discursos y no se actúa, es solo para fernearle y eso no me agrada. Oye, pero ¿me dejáis intervenir? Por favor, sí. Le doy la bienvenida. No me digas que vas a defender acá. Señor Germán Codina Power. Tus palabras, Escuche, querido Carlitos, mire, siendo de tiendas políticas distintas, primero decir que no siendo republicano, sí, creo que una de las cosas en la que ha sido muy efectiva, sobre todo la ultraizquierda, es tratar de ultra a quien ponga siempre por delante la libertad, el progreso económico, y valores facho. Claro. Vaya, claro. Pero Carlitos, déjeme. Déjeme terminar mi idea. Perdona. Entonces, la verdad, en estricto rigor, es que creo que estamos viviendo, y justamente esto es lo que que termina desacreditando la discusión política, porque ayer yo miraba el discurso de la candidata ganadora del Partido Comunista. Hoy el mismo de Allende. Terminó con lo mismo Allende, que también Boric había hecho lo mismo. Pero claro, no se lo sabía completo, porque yo se me lo sé completo. No, que probablemente para no latear no lo quiso hacer completo. ¿Sabe cómo es la frase? Porque es muy bonita. Pero espérame, déjame terminar, porque en el fondo creo que justamente una de las cosas que la izquierda está tratando de implementar es hablar de la ultraderecha, del populismo, cuando en realidad creo que no tiene nada de populista defender la libertad y no dejar que Chile se transforme en un estado totalitario que termine de alguna manera restringiendo libertades y de alguna manera afectando incluso el crecimiento, porque la misma candidata comunista, recuerdo que dijo que quería incentivar el crecimiento a través de la demanda interna, cuando todos hemos visto que Chile es un país pequeño. Si tú miras todas las cifras y lo comparas a nivel mundial, es imposible que Chile crezca solamente con la demanda interna. Entonces tienes que proyectarte en una globalización que, si bien es cierto, tiene matices y tiene cosas que corregir, ha sido el camino del progreso en los últimos
40 años en el mundo, y así tienes países que han aumentado el Producto Interno Bruto y obviamente han logrado también una redistribución que sí creo que es muy necesaria en Chile, que tiene que tener un carácter más justo, más equitativo, y no obviamente las brechas que podemos ver actualmente. Sí, pero para ser justo en la apreciación que haces, debieras considerar que, claro, posiblemente va a ser encabezado el gobierno por ella, pero que hay... Es que yo creo que no va a llegar al gobierno. Bueno, pero poniendo... Entonces no te asustes tanto. Entonces, ¿para qué estamos hablando? Entonces, ¿para qué estás alegando? Espérame, para no asustarme tengo que preocuparme ahora y ocuparme. Ahora, la frase bonita de Allende, que la hace desde la fecha, cuando gana esa noche, dice: váyanse a sus casas con la alegría sana de la justa victoria alcanzada. Y esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en los duros años que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida de nuestra patria. Así termina. Es que el discurso puede ser muy bonito, pero las acciones... no, bueno, pero ten la garantía que yo voy a estar junto a ella y por lo tanto moderaremos cualquier cosa que te haga temor. Bueno, lo mismo digo para tu lado, ¿ah? Más allá de quien gane de nuestro sector, ten la convicción de que siempre va a haber personas moderadas que van a tratar de que no exista una ultra ni exista populismo. Por eso te digo, cuando uno hace la caricatura respecto de Kast y cuando hace la caricatura respecto a la Janet, es que los comunistas, cada uno sabe que junto a ese partido es duro, junto a Kast quizás va a ir Evópoli apoyando, no sé. Y Evópoli es una derecha más liberal, tradicional y liberal, no exagerada ni efectista como la de Kast. Y los comunistas tienen un discurso, tienen una acción, pero recuerda que en el gobierno de Allende a los comunistas les decían los rabanitos, rojos por fuera y blancos por dentro, porque no eran lo suficientemente puntúos como quería que fueran los del Partido Socialista. Y luego recuerda que nadie discute lo bien que lo hizo la presidenta Bachelet durante su gobierno, y los comunistas fueron parte de ese gobierno también. Pero lo hizo bien porque... Pésimo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, pero te estoy diciendo que participaron los comunistas y no se comieron las guaguas ni llegaron los tanques soviéticos frente a la moneda, porque esa era la caricatura que se hacía permanentemente. Estaba la democracia cristiana, sí, hay un ministro del Interior demócrata cristiano. Los escondió. Bueno, pero y ahora tuvieron que el Frente Amplio, que era más puntudo o parecía más puntudo que los comunistas, finalmente terminaron con una PPD siendo la ministra del Interior. ¿Hay algún país en el mundo donde el comunismo... Si no los voy a dejar pasar ninguna, los voy a atajar en todas. ¿Hay algún país en el mundo donde el comunismo tenga este nivel de logros electorales hoy día? Que sean democracia. China no es democracia. Bueno, pero... que sean democracia, porque yo no sé, ¿qué gobierno encabeza hoy día el Partido Comunista del mundo? ¿Cuba? ¿China? ¿Nicaragua? Albania... y Corea del Norte, donde hubo el terremoto la última vez. No existe ningún país que por la vía democrática nunca. No, actualmente se podría decir que Chile en el año 70 no, porque era socialista, pero hasta ese momento tampoco había existido un gobierno socialista encabezado por un comunista, sí, que haya llegado democráticamente al poder. Porque en los 70, ojo, que cuando Allende asume, tampoco había existido un gobierno socialista que llegara por la vía democrática. Pero Jorge, pero a ver, convengamos, sí, que para ganar la primaria lo que más hizo la candidata comunista fue esconder que era comunista. Sí, claro. Entonces, en realidad, cuando decimos, oye, es que ¿dónde pasa esto? Claro, porque en el fondo logró esconder justamente de dónde proviene y armaron ahí una cosa que incluso hasta puede haber sido calculada eventualmente, porque uno se extraña de que cada vez que Carmona hablaba, ella salía a menos de 2 minutos dando la contraopinión. Es que yo creo que existe esa división al interior del Partido Comunista. Sí, yo también creo que existe. Si tú tomas en cuenta que Janet, la candidata, que los atemoriza. ¿Usted que va a ser candidato al Parlamento va a sacarse una foto con Janet Jara en el cartel, por ejemplo? Sí, seguramente va a ser parte de la campaña, pero lo que te estoy diciendo es que la Janet tiene 51 años. Ponle 50. Es muy joven.
50 tenía 25, vale, tenía, no sé, para el 73 no había nacido. No, nació el 74. El 74 nació. Si tiene 51, nació el 74. Nació el 74. El 74 tenía 14 cuando volvimos a la democracia. Más o menos. Eso es. Sí, claro, ella no pasó por la... Entonces, que fue cuando además comenzó a militar, a los 14, 15 años. Y empezó a militar. Por lo tanto, ella militar, ninguna de las experiencias duras, ni tampoco vivió lo que fueron los realismos... el realismo socialista de la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó también cuando era muy los socialismos joven, reales. Los socialismos reales. Por lo tanto, es difícil imaginar que una persona que se cría como comunista en circunstancias muy diversas al discurso anticomunista de los años 70 va a tener una actitud similar a la que propugnan los más antiguos. Pero también tengo mis dudas ahí. O sea, pueden tener un encontronazo con la directiva del partido, pero a ver, ella cree que Cuba es otro tipo de democracia. Ella no cree que haya ahí una dictadura. Nunca fue capaz de calificarlo como dictadura, sino que ella plantea con claridad que habían personas detenidas. Ella lo que dijo y que eso eran violaciones a los derechos humanos. Que los derechos humanos debían defenderse en todos lados del mundo, incluyendo Cuba. No, pero explicitó que si en Cuba había gente detenida por pensar distinto, eso evidentemente era una violación a los derechos humanos. Ella, que lo señalaba Germán, ella cree en un crecimiento económico al interior de, en este caso, del país. No sé qué dirá. No sé, qué bueno que mañana martes viene Carlos Minami, ministro de Economía de Elwin, cuando crecíamos al 8%. A ver si no sé cómo pueden compatibilizar finalmente, por ejemplo, ese tipo de... Solamente déjame corregir algo, Jorge, para que no se malentienda, porque hay gente que nos está escuchando. Yo también quiero un crecimiento económico al interior del país, porque creo que hay que repartir mejor la torta, y eso también pasa por generar más ingresos, etcétera. No, lo que pasa es que ella fundamenta la posibilidad del crecimiento económico en la demanda interna solamente. Y en realidad lo que tú necesitas es sostener las exportaciones y ampliar la demanda. Y ampliar la demanda interna, pero también externa, ¿me entiendes? Y ser competitivo. Entonces, en realidad, son varios elementos que tienen que ver con el proceso de globalización que ha tenido Chile durante las últimas décadas y que es sumamente valioso. A ver, si el Partido Comunista perteneció a los últimos 3 gobiernos de Chile, es evidente que han aceptado reglas del juego que no son estrictamente ortodoxas. Pero harán lo mismo siendo presidente, teniendo la presidencia. Eso es distinto. Sí, claro, podrá hacer énfasis, pero los énfasis en un mundo que ya está más... A ver, cuando uno piensa el mundo como es, a veces uno mira desde fuera las discusiones presidenciales y uno sabe que lo que están muchas veces prometiendo no se va a poder hacer, porque ya está estructurado el país de una determinada forma y cuando se quieren hacer cambios más grandes tienes el aparato mundial que te condiciona lo que debes hacer. Por lo tanto, el margen de maniobra del real de los presidentes de los países hoy es muy distinto a lo que los presidentes antes podían hacer desde su condición de presidente. Y por lo tanto, yo creo que está bien que se haga miedo con el concepto de comunista, está bien que sea parte del juego, pero es que no es un mito, tú lo planteas como, oye, esto es la gente que dice estas tonteras porque es ignorante, pero si el Partido Comunista funciona en una dinámica, claro, en una dinámica que no va de la mano con la democracia, funcionan de otra manera. Me llamó mucho la atención cuando hicieron eso, que es un peligro para la democracia, sí, lo que resultó ayer. Perdón, ¿desde cuándo hay que tenerle miedo a la voluntad popular expresada en las urnas? No, yo le tengo miedo al comunismo, no a la voluntad popular. Bueno, ¿por qué tenerle miedo a la voluntad popular? Algo se habrá hecho mal para que la gente haya elegido a un comunista en lugar de a uno de derecha o de centro o de izquierda. La pelea era dentro de ustedes. No, ustedes son los responsables. La socialdemocracia es la responsable. La socialdemocracia que cuando se tuvo que poner colorada, cuando el Frente Amplio, cuando el Partido Comunista le tiraron encima a los 30 años, la socialdemocracia que se tuvo que haber puesto colorada
cuando en las calles había violencia todos los días, cuando en las calles Carabinero era, la gente a 2 metros le tiraba una bomba molotov a un carabinero. La socialdemocracia fue, a lo menos, no voy a decir cómplice, pero fue a lo menos contemplativa, a lo menos cayó la voz y se sumergió y se lo fue comiendo a prueba de dignidad, se lo fue comiendo el Partido Comunista, se lo fue comiendo el Frente Amplio. Con vergüenza llegaron a tocar la puerta del presidente Boric en segunda vuelta, casi que rogando que los metieran al gobierno. ¿Cómo el Partido Socialista, el partido más grande de Chile en términos parlamentarios, en términos de movilización, históricos también, ¿cómo el Partido Socialista es capaz de someterse a ese tipo de cuestiones? Pregúntale a Carlos Minami mañana. ¿Cómo el PPD, que encabezó a finales de los 80 una renovación completa de la izquierda, con temas de futuro, con temas de medio ambiente, con una izquierda que no le tenía miedo al crecimiento económico, cómo terminan sometiéndose a ese tipo de cuestiones? Bueno, es que yo creo que esa ha sido la gran renuncia que ha hecho la izquierda y que desdibujó totalmente lo que es la izquierda a nivel mundial. Digamos, yo pienso, y lo he dicho reiteradamente, que nosotros perdimos el espíritu de lucha hace mucho tiempo. Cuando ustedes nos agreden, cuando ustedes ofendían a la presidenta Bachelet, cuando la derecha golpeaba al presidente Boric, ¿quiénes fueron los que lo defendieron? Nadie. Antes, por lo menos, la gente defendía a quienes uno elegía. Entonces, cuando la respuesta es: ¿sabes qué? Cuidemos las palabras, ¿sabes qué? Cuidemos la democracia, oye, ¿sabes qué? Nos costó mucho lograr lo que tenemos, por lo tanto, moderemos el lenguaje. Si me están insultando, claro, esa es la primera, pero si me vuelven a insultar, yo pego el revés. Si me pegan una cachetada, yo pego revés de regreso. Y eso es lo que habitualmente uno como izquierda debería suponer que la gente nuestra haría en circunstancias como las que describo. Pero lo que ha pasado es que permanentemente es recibir golpe y callar, recibir golpe y callar, recibir golpe y callar. ¿Y quiénes eran los que permanentemente se mostraban respondiendo? Eran los compañeros. Y en eso hizo que la gente visualizara que son más rupturistas, aunque sea solo en el discurso, que son más rupturistas los compañeros que la izquierda democrática. Oye, yo solo quiero volver sobre una afirmación que tú hiciste que me parece sumamente importante. Tú dijiste de que a nadie debiera preocuparle o nadie debiera atemorizarse con relación a escuchar la voz de la gente, ¿no es cierto?, a través de las urnas, ¿ya? Sí. ¿Ya? Yo, esa frase, que me la compro 150%, o sea, yo estoy muy de acuerdo con eso, justamente refleja la antítesis, es decir, lo contrario de lo que ha ido sucediendo en países que han sido dominados por el Partido Comunista, ¿ya? Porque justamente lo que hace el Partido Comunista es establecer entidades intermedias como, por ejemplo, el Comité Central del Partido Comunista, etcétera, que terminan tomando decisiones, ¿ya?, con relación a la dirección del país. Entonces, yo creo que es fundamental esta discusión, esto que acaba de surgir aquí, es una discusión que debiera darse justamente y que la candidatura de izquierda debiera ser muy clara con relación a que si es que llegara al gobierno, no va a tratar de alterar el elemento de una persona, un voto. Pero si ya lo vivimos eso, lo vivimos el año 70 con las famosas garantías constitucionales que la democracia cristiana le pidió a Salvador Allende, ya lo vivimos una vez. ¿Es verdad? Ya lo vivimos una vez. Yo creo que son épocas distintas. Ella ha sido muy clara en decir que no es el partido el que va a gobernar, sino ella, porque en definitiva es ella la electa. Y por lo tanto yo creo que hay una discusión que se dio y que finalmente se zanjó. Cuando tú permites que los equipos entren a la cancha, tú ya aceptaste que esos equipos pueden ganar o perder el partido. Y por lo tanto, que no se sorprendan si el partido lo ganó, en este caso el Partido Comunista, porque el Partido Comunista es uno de los equipos que está jugando el campeonato. Entonces,
Sí, pero es que cuando porque cuando no ganaban, cuando no llegan a las había semifinales les gusta empezar a cambiar las reglas del juego, del mismo campeonato que estuvieron jugando antes. Bueno, pero a ver, va a haber otros actores que van a ir con ellos, que es una coalición, y la coalición establecerá que lo que les gusta a uno no le gusta tanto a otro y tendrán que moderar el entusiasmo, pues. Pero no me puedes decir a primera que vamos a ir toda la cochihuahua y ellos van a hacer lo que se les antoje, porque ese no es el espíritu de una coalición y tampoco el espíritu que ha manifestado hasta ahora Janet Jara. Mira, yo te compraría eso y estaría y en el fondo yo sé que tú lo dices convencido, pero también lo que te demuestran los comportamientos en el Congreso es que más allá de que las personas puedan ser parte de una coalición, finalmente tienes partes de esas coaliciones que terminan opinando y terminan tratando de establecer dinámicas propias, y es algo que se ha dado, ¿me entiendes o no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A pesar de que estén PPD, ¿ya? A pesar de que esté alguna rama de la democracia cristiana, no sé, eventualmente, porque no estoy seguro de que la democracia cristiana vaya a apoyar a la candidata del Partido Comunista. En definitiva, lo que tienes ahí es que te demuestra que las cosas no se tienen que dar por sentadas, ¿me entiendes? Sobre todo en política como están las cosas hoy día. Encuentro que hay que ser muy cauteloso. Uno no puede creer de, por ejemplo, este debate que estamos teniendo con relación a las bases democráticas es fundamental porque incluso me acuerdo cuando se discutió la Constitución, existía, cuando se discutieron los proyectos constitucionales, en la práctica había elementos que claramente eran peligrosos con relación a de qué manera se sustentaba la democracia en el largo plazo. Entonces, yo soy partidario de la división de poderes, ¿me entiendes o no? Ya, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, de las libertades, pero también sé que el Estado tiene que garantizarte la seguridad y hoy día no te la está garantizando. ¿Ya? Y para eso necesitas un Estado sí que pueda actuar con firmeza, sí, frente a estas bandas criminales que hemos visto hoy día o ayer veía la detención de una narco que tenía su la reina del sur, claro, en el Maule, así se llama, ¿no? Claro, sí. Entonces, oye, el secuestro de un exalcalde. Oye, claro, pero en este caso de la narco, fíjate que tenían hasta una casa de tortura. Sí. Entonces, donde también habían asesinado personas. Entonces, es muy muy grave lo que está sucediendo. Y creo que evidentemente si seguimos en las manos de las mismas personas que han gobernado los últimos años, no se va a producir el cambio que se necesita. Ahora, hay una cuestión que yo voy a discutirte al tiro porque la dejaste pasar. Eso de la alternancia en el poder es lo más absurdo que se pudo haber establecido como concepto. Si Piñera lo estaba haciendo bien y la gente quería votar por Piñera, Piñera debería haber continuado. Si la presidenta Bachelet quería continuar y tenía la votación para... No podían ir a la reelección. Pero no podían ir a la reelección. Por lo tanto, yo creo que eso de que es bueno la alternancia en el poder, claro que es bueno la alternancia en el poder, pero cuando no hay educación cívica y se piensa en simple o con raquitismo intelectual, da la impresión que un gobierno tú, un gobierno yo, un gobierno tú, un gobierno yo. Eso no es garantía de nada. Es una estupidez. No es garantía de nada. Puede haber alternancia en el poder, ¿cachai? Y puede ser alternancia, entre gente virtuosa o entre sinvergüenzas. Claro, es que por eso te digo. Entonces yo creo... ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que hay que... Es que por eso te digo, yo creo que hay que confiar en que una coalición que lo hace bien puede repetirse el plato y continuar. Ya, pero me dejas aportar a esa discusión. Mira, porque yo coincido plenamente en que de por sí sola la alternancia en el poder no significa absolutamente nada. No asegura nada. ¿Ya? Sin embargo, lo que sí te podría asegurar con una muy alta probabilidad es que alguien que ha estado gobernando y ha sido parte del gobierno durante 4 años y efectivamente ese gobierno no ha tomado medidas lo suficientemente drásticas y fuertes para terminar con la delincuencia, ¿por qué lo haría en los próximos 4 años si ya tuvo 4 años y no lo hizo? ¿Me entiendes? Y eso sí que a mí me genera una tremenda duda. Ahora, me puedo poner pesado. Dale, ustedes dos, entre comillas, perdieron una elección después de 12 años en donde las cartas de continuidad de ambos
no lograron el triunfo. Y la gente optó por todo lo contrario a ustedes, el que estaba en la vereda. Perdona, yo te rebato eso con pesadez. Porque tú debieras saber que en Huechuraba no ganó por el hecho de haber sido mayoritariamente su opción votada. Ganó porque una mayoría relativa de 38% se impuso al 52% que representaban las dos candidaturas que eran del sector y que fueron divididas. Bueno. Por lo tanto, y ganó por 2.000 votos. Entonces, no hay una que la gente votaba por mí y luego deciden votar por el sentido contrario, sino que aquí la gente que votaba por mí se dividió en dos y permitió que entrara quien hoy gobierna la comuna. Ya, tú diste tu explicación. Yo creo que el caso tuyo, tú explicaste el tuyo y yo explico el mío porque te puedo decir algo con relación al tuyo. Yo podría aportar y podría aportillarte ahí, pero voy a respetar que cada uno opina sobre sus espacios territoriales también. Ya. Mira, yo creo que la democracia ha evolucionado en nuestro país. Ojo que yo creo que los dos fueron buenos alcaldes. Ojo que yo creo que los dos merecían que sus gestiones continuaran. No obstante, las personas eligieron algo distinto. Vamos a opacar a mi anterior contertulio, el señor Carter, don Rodolfo. Oye, pero déjame cerrar mi idea. Que había cumplido las 4 objetivos que le había planteado su partido. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. 3 reelecciones y dejar el poder. Yo creo que es el triunfo completo. Sí, claro, ese es. Mira, yo creo, y esto es algo que enhorabuena, la democracia le entrega el poder a la ciudadanía. A veces uno puede estar en desacuerdo, lo que esas mayorías van dictando, pero creo que los votos en esta evolución democrática dejaron de ser traspasables. Probablemente hace 20 años atrás, 25 años atrás, ya existía, y cuando la gente de alguna manera no estaba tan empoderada. Ya siento que ha existido un proceso de empoderamiento ciudadano, y ese empoderamiento ciudadano lleva a que una de las cosas que están sucediendo es que las personas saben que son dueñas de su voto y toman las decisiones más bien, en algunos casos, y creo que en la mayoría, de carácter personal, ¿me entiendes o no? Sí. ¿Ya? Y no tiene que ver con si vienes de esta coalición o si le das continuidad al gobierno que existe. O si no, pregúntale a Winter. Es que si no, Janet Jara, claro, tiene toda una vida por delante, entonces. Pero es que por supuesto, si yo creo que una... A ver, desde un comienzo, ¿ya? Cuando se inscribieron los candidatos, yo a las personas con las que uno habla de cerca, ¿no es cierto?, y en confianza en la política, yo desde ese momento dije, yo creo que va a ganar Jara. ¿Estamos? ¿Ya? Y es por varias condiciones, ¿ya? Así que, de todas maneras, incluso eventualmente perdiendo la presidencia, ¿ya? Es una persona que, con el carisma que ha demostrado, ¿no es cierto?, etcétera, probablemente va a seguir siendo una actriz importante, o, ¿me entiendes?, una actora, ¿ya?, una actriz importante dentro del concierto político del país. ¿Ustedes le ganaban si lo dejaban presentarse a los respectivos hoy alcaldes de esas comunas? Yo prefiero no responder eso porque considero que detrás de una respuesta ahí existe más bien soberbia, y uno tiene que respetar la voz de la gente. La gente tomó su decisión y yo la respeto. Pero por eso, si esto es ficción. ¿Para qué nos preguntas en público lo que nosotros ya te hemos respondido en privado? Vamos a hacer una pausa, Lucho Fraile, con Cuadrado 2028 y Codina 2028. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Por favor, ¿puedo tocar un tema? Antes que sigamos en temas de carácter político, y probablemente la gente ya está chata de escuchar los resultados de la primaria.
porque creo que ha sido la noticia durante 4 días. Venían las primarias, después que son las primarias, hoy día todos los medios hablan de las primarias. Yo quiero solamente aprovechar de rendir un breve homenaje a Roberto Fantuzzi, ¿ya? Que falleció hace algunos días atrás. Día viernes o sábado, ¿no? O fue jueves o viernes, fue en la noche o viernes en la mañana. ¿Fue candidato a senador alguna vez? Sí, y hoy sacó un 14% en esa época, y lo cual hoy día tú sabes que un 14% a un candidato le aseguraría ser senador. Sí. No, si la gente a veces no sabe que hay diputados que tienen el 0,89% de los Jovino Novoa, creo. Vi justamente una presentación de la cantidad de diputados que están en el Congreso con menos de el 1% de los votos. Y es impresionante. En realidad, ahí uno se cuestiona la representatividad de algunas personas y también cómo se hacen de ese voto, ¿ya?, que es bisagra y que en el fondo termina siendo un voto súper valioso a la hora de que obviamente se aprueben o se rechacen distintos proyectos de ley. Entonces, justamente, a veces personas que tienen una subrepresentación, ¿ya?, demasiado evidente, terminan teniendo el superpoder de poder decidir qué pasa con un proyecto de ley. Entonces ahí hay un problema del sistema político que se debe corregir, y creo que ahí tanto la izquierda como la derecha, el centro, todos los sectores políticos debieran coincidir y que aquí hay correcciones, porque todos queremos que la ciudadanía esté bien representada, ¿ya? Y que obviamente esa representación sí tenga efectos, pero cuando está representada adecuadamente en el Congreso. Sí. Fíjense que bueno, yo también quiero sumarme a lo que dice Germán respecto de Fantuzzi, porque me tocó conocerlo, me tocó tener conversaciones muy interesantes con él, y era de esos empresarios que uno siente que están siempre comprometidos con su empresa, pero también con sus trabajadores. Por lo tanto, un gran abrazo al cielo. Sí. Oye, abrazo a él y a su familia. Yo fíjate que estuve en la misa. Yo no pude ir, tenía intención de ir, pero se me presentó un estuve en la misa, y los testimonios tanto de sus nietos, el resto de los familiares, también compañeros de colegio, compañeros también de actividad empresarial. Él fue St. George. Siempre, sí. Y la verdad es que muestran un hombre bien dedicado, bien apasionado, ¿no es cierto?, en los emprendimientos, y obviamente también siempre pensando en Chile. Así que solamente quería aprovechar el espacio, porque muchas veces en nuestro país lamentablemente hay personas que pasan y nadie les hace los reconocimientos adecuados en los medios. Vaya, entonces un reconocimiento para Roberto Fantuzzi, Asexma, ¿no es cierto? Gran emprendedor. Oye, para terminar un poco de redondear el tema que es inevitable hoy día lunes, y a propósito de que yo sé que tú tienes interés, Carlos, en llegar al Parlamento, ¿en qué pie crees tú que queda ahora la negociación parlamentaria, cuando la carta del socialismo democrático, que no era solamente la de un partido, era la Democracia Cristiana, los radicales, el Partido Liberal, el PPD, el PS que debe ser el partido más numeroso de Chile en términos de parlamentarios, alcaldes, concejales, no fueron capaces de llegar al 30%. Es muy dura la negociación, muy dura. Yo creo que hay un tema que no se considera porque los interesados no lo hacen visible, que somos nosotros mismos. En algún momento, cuando los partidos tenían cierto peso y no son la institución junto con el Parlamento más desprestigiada del país, los candidatos podían pensar que, siendo militante de determinado partido y no teniendo atributos de candidato y no teniendo un despliegue territorial muy grande, el partido al que pertenecían le sumaba un porcentaje de votos seguro desde donde partían. Hace tiempo los partidos ya no tienen ese capital político contable que son los votos, y por lo tanto eso se empezó a ver cuando los partidos empezaron a recolectar gente que, no siendo militantes, siendo independientes, eran figuras en la tele. Creo que hoy día hay un partido que sí te pones, el Partido Republicano. Ya puede ser. Tal vez el único que
republicano, primero en la lista, te va a ir bien. Claro, yo creo que a los republicanos les fue bien en la elección anterior porque la marca republicano, la gente con las sábanas que habían de candidatos, y a cuál es el republicano el primero, ¡pum! Sí. Y le ponían la marca. Entonces yo creo que sí, es dramático ver que 5 partidos juntan el 30%, pero también uno ve el detalle en las votaciones en las comunas y te das cuenta que los que votaron fueron con suerte los militantes y un poquito más que algún partido fue capaz de convocar, que en este caso el Partido Comunista. Pero yo no creo que haya tanto peso de los partidos al momento de sumar o restarte votos cuando tú eres militante. Yo creo que a la larga somos los candidatos los que hoy vestimos a los partidos. Entonces la votación que yo obtengo no es la votación del PPD, es la votación mía. Sí, pero tú estás tocando un tema también que desde mi punto de vista dice de la fibra de la democracia. Sí. Porque una de las discusiones que ha habido hablando del sistema político es que algunas personas han tratado de levantar la idea de las órdenes de partido. Yo creo que no pueden existir órdenes de partido. La única orden que puede existir es tu representación, el que te elige es la gente. Y ahí hay que tener mucho cuidado con las organizaciones intermedias, porque una cosa es que eventualmente, ¿ya?, tú tengas que moverte dentro de ciertos parámetros, y eso lo encuentro razonable. Si tú fuiste por una coalición, no podías aparecer al día siguiente en la otra, ¿me entiendes? En la otra vereda, porque evidentemente le mentiste al electorado, ¿ya? Entonces, creo que claro que hay que establecer ciertas reglas, ¿ya?, que no permitan que la gente instrumentalice un partido solo para llegar al Congreso y después muestre su verdadera cara. Ahí estoy de acuerdo en que hay que ver un marco que permita que eso avance de esa manera, pero de ahí a pasar a que te puedan destituir, por ejemplo, ¿ya?, o sancionar como representante de algún distrito porque no sigue las órdenes de partido, yo creo que eso no corresponde. Yo creo que hay otro tema. Yo creo que hay que establecer normas de gobernabilidad al país aplicables a los partidos. Si tú eres el presidente de Renovación Nacional o de la UDI, no sé, o de los... Yo ojo que soy independiente hace casi un año, ¿eh? Ya, posiblemente republicano en el futuro. No sé lo que... No. Seguiré siendo independiente, pero siempre... me hago la broma, me río solo y se me olvida lo que estoy diciendo. Bueno, pero a ver, te cuento. ¿Por qué te lo planteo que yo estoy de acuerdo con la orden del partido? Porque si tú como presidente de partido te comprometes conmigo, presidente de un partido opositor, a que juntos vamos a tener 20 votos para sacar una ley que es necesaria y que discutimos y que acordamos que había que sacar, la única credibilidad que yo tengo frente a ti y la única que tú tienes frente a mí es que los votos que tú me aseguras en esa negociación sean los que pones al momento de votar. Si en el momento en que acordamos algo y tú me dices te voy a poner 20 votos y yo te digo te voy a poner los 15 míos, y al final de esos 35 que calculábamos necesarios para tener la ley, tú pones 5 y yo pongo 2, al final, ¿cuál es la credibilidad que tiene el partido para cualquier tipo de negociación con otros adversarios en el Congreso? Ya, pero por lo tanto, la contraparte, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu contraparte? Porque si no tenemos credibilidad, entonces yo te voy a decir, te voy a poner 20 votos sabiendo yo que los míos, si se les antoja, votan. Déjame argumentarte, y si no se les antoja, no votan. Déjame argumentarte lo siguiente. Yo creo que esa congruencia con relación a lo que un presidente de partido o un presidente de bancada en el Congreso, de los diputados, ¿no es cierto?, etcétera, o alguna de los grupos políticos de senadores, obviamente puedan tener una posición y que esa posición sea después refrendada por el resto, ¿ya?, es cuando obviamente tú estás llegando a un acuerdo que dice relación con las líneas que tiene también tu sector, tu partido, etcétera, con las líneas programáticas, con las convicciones que tiene, ¿me entiendes? Yeah. Pero tú no puedes darle el superpoder a una persona que incluso no es elegida por la ciudadanía, ¿ya?, en un proceso abierto y de sufragio popular garantizado por el CERVEL. Recordemos que en los partidos políticos
los procesos son diferentes, ¿ya? Entonces, lo que te quiero decir es, esa persona, ¿por qué va a tener el superpoder de administrar 20 votos del Congreso, como tú dices eventualmente, porque simplemente es presidente de un partido? A ver, te lo digo de la siguiente forma para meterte miedo. Es decir, básicamente porque... No soy miedoso en todo caso. Porque si tú no negocias como conglomerado, y yo no negocio como conglomerado, quienes van a negociar intereses particulares, individuales y no colectivos ni partidarios, van a ser los diputados. Entonces cambiemos la imagen de dos presidentes comprometiendo votos, sino que pongámoslo en lo que pasa hoy. Ya, ministro, yo le voy a votar, pero usted me tiene que hacer un puente allá porque yo me comprometí a un puente. Y así multiplicado por 155. Ya, pero entonces te hace ingobernable pero eventualmente el Parlamento y te hace ingobernable el país. Mira, entendiendo que este es un tema de debate, ¿ya? Sí. Y que obviamente siempre pueden irse puliendo los instrumentos, me parece que tiene bastante más legitimidad, ¿ya?, un diputado representante de un distrito que salió elegido en un proceso democrático garantizado en su forma por el servicio electoral, ¿ya?, antes que un presidente de partido que muchas veces también podría ser eventualmente, por ejemplo, un lobista, podría tener intereses en algunas áreas económicas, que se presenta como independiente. Y finalmente estar dirigiendo los intereses sus propios intereses, ¿no es cierto?, a mover votos para allá o para acá. Eso tú no le puedes dar a nadie un maletín para que mueva votos. Disolvamos los partidos y hagamos patotas. No. Entonces las patotas partidos de los amigos, no. 3 amigos parten a una fiesta y 2 amigos parten a otra. No, justamente el problema de la política hoy día es que algunos, ¿ya?, que actúan así en patota o que se quieren llevar la pelota para la casa, ¿ya?, lo que han hecho es destruir y minar la credibilidad en la institucionalidad y en las autoridades. Sí, pero no la vas a lograr dándole a una persona, ¿ya?, que no fue electa por un sistema garantizado por el server democrático, no fue electa por sufragio popular, el poder para estar decidiendo qué tienen que votar o no la gente que la ciudadanía eligió y que están en el Congreso. Otra cosa es que la ciudadanía... Otra cosa es que la ciudadanía tiene que ser más estricta con sus representantes. Porque, por ejemplo, lo que tú mencionabas, un diputado que se comprometió a un puente, muy probablemente se comprometió al puente en alguna zona del país, en alguna región, donde lamentablemente el Estado se ha olvidado de invertir y darle la infraestructura básica a esos vecinos, a esa gente, para que puedan circular libremente. Eso no le permite desdecir a su partido y negociar en privado para beneficio propio, para su reelección, algo que él comprometió. Entonces hay que ver bien, no te estoy discutiendo lo estricto que debiera ser la orden de partido, pero tiene que tener cierto control el partido sobre sus militantes y sobre sus representantes, porque de lo contrario es una patota donde cada cual hace lo que quiere. Yo sí creo y si cada cual hace lo que quiere dentro del ejército, no se ganan guerras. El capitán no hace cualquier cosa. Ya, pero entonces te gustan las estructuras más jerarquizadas y eventualmente autoritarias. No, pero ¿por qué lo jerárquico tiene que ser autoritario? Pero es que escúchame, tú no le puedes dar el poder a alguien. Si yo ingreso a una institución jerárquica, yo acepto esa jerarquía y por lo tanto no puedo decir que es autoritario, pues. Bueno, mira, entendiendo tu postura, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que uno no le puede dar el poder a un partido político para estar decidiendo para dónde van los votos. Otra cosa es que el partido político eventualmente sí. Por ejemplo, si tú postulaste a través de ese partido y ocupas un escaño de ese partido, si tú quieres cambiarte a otro partido, pierdas tu escaño. ¿Me entiendes? Yo también en eso estoy de acuerdo contigo. Pero es distinto a que en el fondo tú tengas que guardar tus convicciones o los intereses de las personas que representas en tu distrito o en tu región, que pueden ser muy distintos, por ejemplo, los de la región metropolitana con la región de Magallanes o en el norte en Arica, ¿ya? Y resulta que al final de cuentas el partido, ¿ya?, eventualmente esa cúpula partidista termina manipulando y manejando los votos del Congreso a contrapelo de la que la ciudadanía de manera libre, ¿ya?, y espontánea manifestó en las votaciones. Para eso están las elecciones democráticas. Se entiende tu punto, pero no se comparte. ¿Está bien? Tenemos puntos irreconciliables en ese caso. Solo para redondear, queridos contertulios de día lunes.
mucho se especuló respecto de una vez concreto el triunfo de Janet Jara, finalmente, aparte de Janet Jara, ¿quién celebra? Entonces ahí viene la discusión, celebra José Antonio Kast, celebra Evelyn Matei, que son los contendores más naturales, porque sabemos que está París y que está Meo, vamos a ver qué pasa con Jimena Rincón, está Eduardo Artés, Francesca Muñoz se bajó, le dio el apoyo a José Antonio Kast, está Johannes Kaiser. ¿Hay algo de eso? ¿Es más fácil enfrentar a esa mochila pesada del comunismo que a lo mejor a la socialdemocracia, a lo mejor en este caso, para los candidatos de derecha con más posibilidades de Evelyn Matei y José Antonio Kast? Yo creo que eso es natural. Es decir, cuando uno... A ver, no, por decirlo en un sentido histórico, cuando había que combatir a Pinochet y terminar con la dictadura y la matanza, nadie andaba discutiendo las cosas intermedias. Había un objetivo común que había que lograr y por lo tanto todos se apiñaban detrás de ese objetivo. Y por lo tanto... Dice la democracia cristiana, por ejemplo, con el PS. Todos, pero a ver, en ese tiempo estaba desde el Partido Comunista hasta el PS, hasta la democracia cristiana, y había liberales, había gente de derecha que estaba... Lo que pasa es que la democracia cristiana fue especialmente dura con Salvador Allende, pero, entonces era una coalición que era al principio uno decía, wow, los niveles de entendimiento que lograron. Claro, en función de lo que estaba pasando. Sí, claro. Pero también hubo grupos de derecha que participaron activamente por el no, porque eran demócratas de derecha y no les gustaba una dictadura. Y por lo tanto, lógicamente, teniendo un objetivo muy claro, es mucho más fácil aunar voluntades respecto y diluir la diferencia. Cuando el adversario es más próximo a uno y tiene menos nitidez de adversario, la cosa se hace más compleja. Por eso se señalaba que era más fácil que alcanzar la victoria con la Carolina Toá que con la Janet Jara, porque el objetivo de Kast es más nítido y se puede combatir mejor. También se hablaba de que la Evelyn Matei quizá era más fácil de combatir porque estaba en un centro más, en una posición más centrada. Ahora, yo no sé lo que va a pasar si llega Kast y Janet Jara a la papeleta final, porque esa sí que es polarización de Chile. O sea, yo creo que la polarización sería Kaiser con Jara, porque creo que Kaiser está más a la derecha. Kaiser tiene razón, Kaiser. Él está más a la derecha. Pero mira, yo... porque ¿para qué te voy a dar el gustito yo de a contrapelo puede ser Kast con Kaiser? Mira, yo a diferencia de... que creo que es un análisis un poco carente de profundidad, ¿ya? Cuando la gente cree que porque alguien simplemente pertenece al Partido Comunista, inmediatamente tiene una etiqueta que la hace poco elegible. ¿Estamos? ¿Ya? Creo que eso no es de esa manera, ¿no? Creo que, y yendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿qué decíamos antes? Hace 15 minutos atrás, la gente hoy día elige por las personas también, sí, ¿ya? Y eso entra mucho en la balanza. Entonces, en realidad creer que beneficia o perjudica es saltarse el verdadero análisis de las cualidades de tu rival que vas a tener que enfrentar en la elección. Entonces, creo que las tiene muchas Janet Jara. Por supuesto. O sea, por supuesto. Entonces, creo que cuando tú menosprecias a tu rival solamente diciendo o cargándole la idea de que por pertenecer a un partido político ya está perdida, es totalmente... Espérame. Es totalmente falso, ¿ya? Yo creo que tu análisis sirve para cualquier partido, menos para el Partido Comunista. Menos para el Partido Comunista, que tiene un mote encima, tiene una mochila pesada que tiene que cargar. Tienes que analizar lo siguiente también. Mira, el Partido Comunista... Si fuese PPD, Radical, DC, PS, da lo mismo. Pero el Partido Comunista tiene un mote puntual. Ya, pero... Que cada vez menos. Pero no sé. Hay que... Mira, lo que pasa es que hay una generación que vivió momentos de la historia, que internalizó, ¿ya?
sus posturas, ¿ya? Y hoy día tienes un cambio generacional y eso también tú tienes que observarlo. Entonces creo que aquellos que menosprecian a una candidata simplemente por venir del Partido Comunista se equivocan, pero de verdad, sí, o sea, Germán, es una equivocación enorme. Yo no estoy hablando de 20 años atrás, yo estoy diciendo que hoy día, a esta hora, lunes 30 de junio, se violan los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en China, en Corea del Norte. Neymar también. Todos regímenes encabezados por el Partido Comunista. No es una cuestión de 40 años atrás. No es una cuestión de 40 años atrás. El Partido Comunista viola los derechos humanos hoy día. Ya, hoy día. Pero la generación en nuestro país, estamos ya que viene, si bien es cierto, puede estar muy en las redes sociales, ya, no necesariamente está viviendo en nuestro país una situación con relación a ese partido, ya, que la haga internalizar, ¿ya?, una postura, una actitud negativa hacia ese partido. Entonces, aquí tiene esto que ver mucho con temas de ciencias de la conducta, psicología política, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te quiero decir yo? Aquí el que menosprecia a su rival es el que va a perder, ¿ya? No, porque así como, mira, el Partido Comunista, por ejemplo, si tú te fijas, ¿cuáles son los principales rostros hoy día con relación a hacia la ciudadanía? Son rostros femeninos, ¿ya? Algunos de ellos rostros jóvenes, ¿ah? Entonces, en el fondo han entendido el cambio generacional, ¿ya? Entonces, eso es lo que tú también tienes que observar y tienes que hacer, yo creo que es un peligro vivo. Y tienes que hacer obviamente una planificación, porque cuando tú quieres sacar adelante un proyecto político basado en la libertad, en el crecimiento económico con equidad, más oportunidades, etcétera, que evidentemente es algo que va a favorecer a las familias para poder de alguna manera cumplir sus proyectos personales, etcétera. Entonces, para defenderlo adecuadamente, primero haz un buen análisis de con quiénes te vas a enfrentar. No menosprecies a tu rival. Yo creo, y con esto vamos, Lucho. Yo creo que el socialismo democrático, todos los partidos que en él participan, van a entrar hoy, si van detrás de la candidatura de Janet Jara, y esto además lo digo con sentimientos encontrados, porque yo creo que la centroizquierda tiene que existir, tiene que ser fuerte, y creo que la centroizquierda le dio los mejores años, en los 200 años de historia de Chile, los mejores años son responsabilidad de la centroizquierda, los gobiernos encabezados de la concertación, y miro incluso hasta con pena y lástima cómo fueron maltratados por la izquierda más radical. Creo que si ahora bajan la cabeza, como la bajaron durante el estallido social, creo que si ahora bajan la cabeza, como la bajaron con el primer proyecto constitucional, van a entrar en un ocaso muy largo. Y va a ser difícil volver a sacudirse de ese invierno. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura, el señor Carlos Cuadrado Prats, el señor Germán Codina Powers. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.